Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Desastroso resultado electoral del partido de Javier Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires, lo que abre claramente la puerta al pánico financiero en el país. Veámoslo. Pésimos, realmente pésimos resultados de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de Buenos Aires. El peronismo de Axel Kicillof ha superado en casi 14 puntos porcentuales a la alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO. Y ciertamente la provincia de Buenos Aires suele ser un territorio bastante favorable para los intereses electorales del peronismo, pero no hay que perder de vista la magnitud del descalabro. Y es que en las elecciones provinciales del año 2023, donde se decidía gobernador, el peronismo logró el 45% de los votos. En esta ocasión, el 47,5%. No se trata de una diferencia, en este caso, muy considerable. Pero en 2023, el PRO y La Libertad Avanza, que concurrieron por separado, consiguieron entre los dos el 51% de los votos. Y en esta ocasión ni siquiera han llegado al 34%. Es decir, se trata de una caída de 17 puntos porcentuales. Y aun cuando consideráramos que parte de los votos del PRO en 2023 eran votos para el resto de partidos que formaban parte de su coalición, Juntos por el Cambio, hay que tener en cuenta que esos otros partidos que hoy ya no están coaligados con el PRO se han agrupado en un tercer partido provincial, Somos Buenos Aires, que apenas ha conseguido el 5% de los votos. Por tanto, aún así, la caída del voto antiperonista o no peronista sería de alrededor de 12 puntos porcentuales. O si lo queremos mirar en términos de votos absolutos, para que no pensemos que lo que ha ocurrido ha sido que los peronistas han conseguido movilizar masivamente a sus votantes y que ha ido mucha más gente a votar en esta ocasión que en 2023 y como consecuencia de ello el porcentaje de votos de La Libertad Avanza y el PRO se ha reducido. No. El peronismo, de hecho, ha perdido votos con respecto a las elecciones de 2023, porque ha ido menos gente a votar, pero ha retenido el 85% de los votantes que lo apoyaron en el año 2023. En cambio, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO solo ha retenido a la mitad de sus votantes. Es decir, ha perdido, con respecto a las elecciones provinciales de 2023, a la mitad de sus votantes. ¿Cuáles son las causas de este estrepitoso fracaso electoral? Pues probablemente haya varias y las que voy a mencionar no sean todas las que puedan haber influido. En primer lugar, las coaliciones electorales no siempre terminan funcionando. Gente que a lo mejor está dispuesta a votarte cuando concurres por separado y por tanto mantienes la pureza del partido, tal vez no te quiera votar cuando te juntas con otras formaciones políticas que solo comparten en parte tu ideario. Y eso vale tanto para votantes de La Libertad Avanza que puedan haberse quedado en casa para no votar a una coalición con el PRO y también, por supuesto, a votantes del PRO que se puedan haber quedado en casa para no votar a una coalición con La Libertad Avanza. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, la falta de cuadros y de profesionalización de La Libertad Avanza les ha llevado a armar las listas electorales recogiendo a muchos candidatos que en el pasado incluso venían del peronismo y al mismo tiempo ha echado del partido a pesos pesados tradicionales dentro de la formación por luchas internas de poder. Todo eso ha generado un armado de listas y de estructuras políticas que aparentemente no ha sido demasiado del gusto del votante tradicional de La Libertad Avanza. En tercer lugar, por supuesto, las sospechas de corrupción que pesan sobre el gobierno de Javier Milei a raíz de los audios de Españolo y también, no lo perdamos de vista, de la falta de transparencia y de explicaciones claras por parte del gobierno en relación con esos audios, a buen seguro ha alienado a buena parte de los votantes de La Libertad Avanza
que en estas elecciones provinciales hayan preferido quedarse en casa antes que votar a un partido que había hecho gala de la regeneración moral y que ahora soporta sospechas, ya veremos si ciertas o no, pero al menos carga con sospechas de corrupción. Y en cuarto lugar, tampoco soslayemos que el año 2023 era el año en el que la economía argentina, bajo la gestión del peronismo, estaba en una peor situación. Es decir, el año en el que daba más vergüenza votar peronismo porque el peronismo claramente se había cargado la economía. 2 años después, con la inflación mucho más estabilizada, ese estigma de apoyar a un peronismo que ya no está en el poder en el gobierno federal y que no tiene una influencia muy directa, muy clara sobre la inflación en el gobierno provincial, puede haberse difuminado y por tanto gente que no habría votado al peronismo sí ha terminado haciéndolo. Y este, claro, también habría sido un error de cálculo de la Libertad Avanza. Dar por definitivamente muerto al peronismo cuando solo estaba durmiendo. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de estos pésimos resultados electorales de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Porque en principio parece que meramente sean unas elecciones regionales sin mayor trascendencia que esa, pero en realidad pueden suponer muchísimo más. De entrada, la provincia de Buenos Aires es la provincia más importante del país, y esto en sí mismo no es moco de pavo. De cara a afianzar el programa de estabilización macroeconómica, no solo es el gobierno federal, en este momento presidido por Javier Milei, quien tiene que efectuar ajustes del gasto para cuadrar las cuentas, sino que también tienen que terminar acompañando en ese proceso de ajuste los gobiernos provinciales. Y de momento la Libertad Avanza no está consiguiendo penetrar en los gobiernos provinciales, ni tampoco de manera muy sustancial en los parlamentos provinciales, como para instar reformas estructurales y también reformas del gasto público. Si en otras provincias esto ya era negativo, que ocurra en la principal provincia del país, desde luego no aclara, sino que vuelve más incierto el panorama a medio plazo de consolidación presupuestaria, ya solo desde el lado provincial. Pero es que además, y en segundo lugar, este resultado también tiene, desde luego, una lectura nacional. En parte porque el propio gobierno de Javier Milei quiso nacionalizar estas elecciones provinciales. Es decir, el propio gobierno de Javier Milei instó a que estos resultados se leyeran y se interpretaran en clave nacional. La provincia de Buenos Aires cuenta con más de 1/3 de toda la población del Estado argentino. Y en menos de 50 días, en apenas mes y medio, se celebran las elecciones legislativas de medio término, en las que es crucial, para poder afianzar el programa de consolidación macroeconómica de Javier Milei, que la Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios obtengan un buen resultado. Pues bien, estas elecciones provinciales en Buenos Aires son una especie de primera vuelta de esas elecciones legislativas nacionales de medio término. Y el resultado electoral de esa primera vuelta no ha podido ser peor. Es decir, que si en los próximos días no hay cambios muy sustanciales en el mensaje, en la estrategia, en la capacidad de persuasión de la Libertad Avanza con respecto a los votantes que hace no mucho apoyaban a este partido y que ahora han dejado de hacerlo, si el resultado electoral de las elecciones de medio término es malo para la Libertad Avanza, entonces el margen de maniobra de Javier Milei para poder seguir impulsando reformas estructurales que necesita Argentina o para mantener simplemente el equilibrio presupuestario en el país se diluiría enormemente. Porque ya sabemos, así lo ha acreditado, que la oposición en el Congreso argentino está dispuesta a dinamitar el equilibrio presupuestario con propuestas legislativas que disparan el gasto público sin ni siquiera preocuparse por aumentar al mismo tiempo los ingresos. Los mercados, es decir, los que invierten en los mercados, algo de todo esto se estaban oliendo desde hace aproximadamente un mes. Como ya comentamos en un reciente vídeo, la demanda de pasivos argentinos, tanto de deuda pública como de moneda, había venido cayendo durante el último mes ante la incertidumbre del resultado electoral ya no solo de hoy, sino sobre todo de finales de octubre. Como los inversores empezaban a olerse que las perspectivas electorales de la Libertad Avanza, que eran muy buenas en la primera mitad del año, se habían ido desinflando durante estos últimos meses, pues entonces habían ido saliendo de activos argentinos denominados en pesos y se habían refugiado en el dólar.
De ahí toda la inestabilidad macroeconómica del último mes que ya comentamos en un reciente vídeo y que correctamente atribuimos a toda esta incertidumbre electoral que ahora, en retrospectiva, comprobamos que era una incertidumbre electoral más que justificada. Ahora bien, por desgracia, ni siquiera parece que los mercados anticiparan la magnitud del batacazo electoral de La Libertad Avanza de este pasado domingo. De ahí que en los próximos días la estabilidad financiera del país vaya a hallarse en jaque, porque ni mucho menos todo este mal resultado electoral estaba descontado en los precios del peso, en los precios de los bonos y en los precios de las acciones. Javier Milei no se ha ocultado ante estos malos resultados y ha lanzado dos mensajes fundamentales. El primero es que no van a cambiar el rumbo de la política económica del país, más bien van a redoblar las apuestas por las medidas que han adoptado en materia de política económica. Este primer mensaje tiene su sentido y es que solo faltaría que en el contexto actual todavía se generara más incertidumbre sobre cuál va a ser el marco de la política macroeconómica. Eso no significa que no deba haber algunos cambios. Por ejemplo, ya comenté en el vídeo anterior que la política de incrementar los encajes bancarios para contener la inflación me parece muy desacertada. Pero en líneas generales, el ancla fiscal, que es el eje central del ajuste macroeconómico de este gobierno, sin duda ha de intentar mantenerse, porque aquí la clave está en el verbo intentar mantenerse. Justamente lo que están cuestionando los mercados es que después de las elecciones de medio término, Javier Milei vaya a tener no ya la voluntad, que parece que sí, sino la capacidad parlamentaria de mantener su programa de ajuste macroeconómico ante un Congreso repleto de políticos que quieren disparar el gasto público. Y el segundo mensaje que ha enviado Javier Milei es que van a hacer una profunda autocrítica en todo lo demás que es lo que ha fallado. ¿En qué se va a traducir esa profunda autocrítica y cómo puede afectar a las expectativas electorales de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término de finales de octubre? Pues no lo sabemos. Como poco, y en materia de sospechas de corrupción, desde luego sería muy necesario mucha más transparencia y muchas más explicaciones que las que se han dado hasta el momento. Pero probablemente ni siquiera esto sea suficiente. Como suele decirse en política, hay que retomar la iniciativa y volver a generar ilusión entre un electorado que se ha ido alejando de ti y que no ha dado el salto al peronismo, pero que desde luego sí se ha alejado de ti. Puede que a finales de octubre ese electorado vote desde otras coordenadas, quizá hayan decidido castigar al gobierno nacional en esta elección provincial porque tiene menos trascendencia para el futuro macroeconómico del país. Puede que Javier Milei consiga reconstruir La Libertad Avanza y volver a persuadir al electorado que se ha alejado de La Libertad Avanza, logrando así una remontada electoral que ahora mismo no se prevé. O puede que las turbulencias previsibles en los mercados durante las próximas semanas les recuerden a los argentinos el desastre que anticiparon esas mismas turbulencias en agosto de 2019, cuando el peronismo apareció como futuro vencedor de las elecciones presidenciales. O también puede que esas turbulencias previsibles a partir de ahora erosionen aún más la confianza en La Libertad Avanza y en el gobierno de Javier Milei. Sea como fuere, habrá que esperar al resultado verdaderamente decisivo, que es el de las elecciones de medio término de finales de octubre, pero lo ocurrido ayer en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, desde luego no nos permite ser optimistas de cara al futuro.